Y Rosemacher dice que el señor Lanari mira a esa negrita con un lento desprecio, ¿no? La despreció lentamente, dice. Bueno, entonces la está mirando a ver si la ayuda y aparece un policía. Y el policía le dice, bueno, ¿qué hace usted aquí con esta mujer? Queda arrestado. Dice, un momento, le dice, caramba, un momento, señor. Lo que pasa es que, bueno, esta mujer estaba acá tirada, usted sabe cómo son estos negros, se pasan la vida en curda, y yo, en fin, salí a ayudarla porque gritaba, borracha, no dejan dormir a la gente de bien, entonces, mírela, mire lo que es una pobre negra. Y cuando lo mira el policía, se da cuenta que el policía es bastante negro, es preocupantemente negro. Entonces el policía le dice, ¿cómo se llama usted? Lanari. Bueno, vamos a su casa, le dice. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que ir a su casa. Bueno, van a la casa del señor Lanari, los dos morochos, digamos, y el señor Lanari, entran, ella se tira en la cama matrimonial, se revuelca por ahí, como una gata en celo, y cuando el señor Lanari se enoja un poco con el policía, ¿cómo se atreve? El policía le da una piña que lo sienta, y el señor Lanari queda atónito. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió ese negro, aunque sea policía, a darle una trompada a él? Un propietario, un blanco, un burgués de jerarquía. Pero así ha ocurrido. Están en su casa, ella duerme en la cama de su honorable mujer, y entonces le empieza a tomar las bebidas, le dio una trompada, y aquí Rosemacher marca indudablemente ya lo que su cuento cuenta, ¿no? Lo que su cuento intenta narrar, y dice, el señor Lanari se acordó de esa jornada en la cual los negros se habían lavado las patas en las fuentes. Con lo cual queda señalada la ideología peronista del cuento, porque el día en que los negros se lavaron las patas en las fuentes fue el 17 de octubre de 1945. Entonces el señor Lanari dice, piensa, horrorizado, todo lo que conseguí en la vida está en peligro, y el policía le dice que esa mujer, a la que usted llama así negra, es mi hermana, y por eso nomás le doy otra piña. Y finalmente se van por las suyas, pero la casa ha sido devastada. Entonces el señor Lanari se da cuenta de esa intrusión. Entraron en su casa, tomaron su casa, devastaron su casa, violaron su casa. Eso no puede ocurrir. Todo este mundo está organizado para que eso no ocurra, para que los negros no entren en la casa de las buenas gentes, de los buenos burgueses, de los señores que tienen propiedades, piel blanca, familias dignas, hijos, esposas, a las cuales mandan a veranear y eso se quedan. Eso no puede ocurrir, piensa Lanari. Entonces dice, hay que hacer algo, se dice a sí mismo en su locura. Dice, hay que hacer algo, hay que llamar a la policía, hay que llamar a la gendarmería, y finalmente dice, no, hay que llamar al ejército. Y sí, en efecto, llamaron al ejército. Esta invasión, que implica entrar en las casas en las que no se debe entrar porque tienen propietarios, es lo que un opositor al primer peronismo llamó el aluvión zoológico. ¿Qué era el aluvión zoológico? El aluvión zoológico eran los migrantes internos que venían del interior y que tenían en la piel la injuria para la oligarquía, es decir, tenían la piel oscura.
eran los negros, con lo cual es muy interesante ver que si hubo una clase racista en los años 40 fue la oligarquía, y que si uno piensa que la base esencial del nazismo, y les aseguro que sé mucho de esto, es el racismo, los nazis entonces estuvieron del lado oligárquico, porque Perón no fue racista nunca, al contrario, les dio cobertura política a esos negros. Bueno, pero esto es una cosa lateral para que ustedes la piensen, ¿no? Que las cosas no son tal como se dicen. Un personaje de grandes ambiciones literarias que no pudo cumplirlas, porque quizás a veces se tienen grandes ambiciones literarias, pero no se tienen tan grandes talentos como las ambiciones literarias que se tienen, fue Ezequiel Martínez Estrada. Ezequiel Martínez Estrada, hombre contradictorio, escribió un libro muy ambicioso, Radiografía de la Pampa, que pretendía ser claramente el Facundo del siglo XX. No lo fue. Después, cuando adviene el peronismo, don Martínez Estrada se siente tan incómodo que se enferma. Le surge una especie de erupción en la piel y prácticamente está enfermo los 10 años que dura el peronismo. En realidad es una buena manera de pasarse una dictadura. Es decir, uno, digamos, llega a la dictadura, se enferma, se mete en la cama y cuando se va a la dictadura se cura y sale de nuevo a la calle. Bueno, lo iba a visitar una señora muy combativa de la oligarquía, que era Victoria Ocampo. Victoria Ocampo era muy amiga de Martínez Estrada, y bueno, y entre ellos tendrían sus conversaciones. Después Martínez Estrada viajó a Cuba, donde encontró socialistas menos negros y algunos totalmente blancos, como Ernesto Che Guevara de la Serna. Bien, el señor Martínez Estrada, el querido Ezequiel Martínez Estrada, escribe un libro, supongo que en la cama, porque lo escribe durante el peronismo y un poquito apenas termina el peronismo, que se llama ¿Qué es esto? El título es excepcional, porque, digamos, expresa la infinita sorpresa de un tipo que no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, cuando llegan cientos de miles de negrazos del interior y se ponen digamos, a votar por un coronel que para Martínez Estrada es un nazi, lógico, el libro que tiene que escribir se tiene que llamar ¿Qué es esto? Porque él no entendía nada de lo que era eso. El libro es tremendamente agresivo, despreciativo, etcétera, etcétera. Y Ezequiel Martínez Estrada acuña algunos conceptos de raigambre nietzscheana, pero uno acuña conceptos acerca de la guaranguería que, bueno, obviamente sabemos quién es el guarango para un hombre tan culto y nietzscheano como Martínez Estrada. Este concepto de la guaranguería, hoy quizás, seguramente, Martínez Estrada se lo aplicaría a un personaje como, digamos, Diego Armando Maradona, que le caería muy mal. Esto que para Martínez Estrada le produce urticaria, esto que a Martínez Estrada lo brota y le hace decir ¿qué es esto?, a otro personaje de la misma época, mujer, la lleva en su último mes de existencia a escribir un texto jacobino, desolador, dramático, mortal, porque se muere, son las últimas palabras, y es la mujer que más amó a esos que Martínez Estrada tanto odió. Esa mujer que amó a los migrantes, al aluvión zoológico, a los negritos que venían del interior, a los peronchos, a los cabecitas negras, fue Eva Perón.